contemporáneo, ¿no? Esto es algo que ustedes tienen que aplicar ya actualmente en sus proyectos, materiales sustentables, pero no ver la sustentabilidad solamente como un aspecto de si el material es ecológico o no lo es. ¿A qué se refiere ya una sustentabilidad integral? Dice, la sustentabilidad de los materiales, hablando de infraestructura verde, no solo depende de sus características orgánicas, lo que estaba yo comentando, ¿no? Que a veces decimos, es material sustentable solamente porque proviene directamente de la naturaleza o porque lo trata de respetar hasta cierto punto, ¿no? Sino que también tiene que ver con los impactos que está generando su producción y dice que constituye el hecho de haber elegido dicho material. Desde la elección y sustracción del material a emplear existe un impacto al medio ambiente. Por ejemplo, un material que hace tiempo no era muy sustentable era el concreto. Y hoy en día ya existe un concreto sustentable que es de Cemex y que conocemos como Vertua. Es un concreto de cero impactos al medio ambiente. Incluso te dan un certificado. Y no recuerdo exactamente ya cuántos miles de metros cúbicos ya se han colado con concreto sustentable. Y es un material que por sus características orgánicas no se considera totalmente sustentables, pero ahora ya por sus mecanismos de producción ya empieza a convertirse en un material sustentable. La actualidad o el presente del concreto, ¿cuál era? Ese es el presente al futuro, ¿no? Los concretos sustentables. Pero ¿cuál era cuál es su presente inmediato? Y aquí va un dato estadístico, ¿no? Si el concreto, hasta no sé por qué no lo metí en la materia de estadística, pero lo voy a comentar. Si el concreto fuera una ciudad, perdón, si todas las plantas de concreto fueran una ciudad y se juntaran en un territorio, en un mismo territorio y pusiéramos ahí a todas las plantas de concreto del planeta, sería la tercera ciudad más contaminada del mundo, según datos estadísticos. Imagínense la cantidad de producción de gases de efecto invernadero que hace este material. Sin embargo, algunas empresas ya están cambiando la forma en la que percibimos al concreto fuera de la sustentabilidad. Ya se está transformando. Así como el ser humano puede cambiar su forma de ser, su forma de pensar y es dinámico, también podemos nosotros cambiar la percepción que tenemos de algo. Evidentemente, que esta percepción se cambie mejormente para formas positivas, ¿no? O mayormente hacia cosas positivas. Entonces, yo le llamo principio del diseño urbano contemporáneo. Es muy usual decir materiales sustentables, ¿no? Mi proyecto tiene materiales sustentables, pero ¿a poco nos hemos puesto a pensar cómo se transporta ese material y cuáles son todas las acciones negativas para que ese material llegue a nuestro proyecto? Entonces tenemos que pensar desde cómo se fabrica, cómo se obtiene, todo lo que implica, porque por ejemplo hay algunos materiales, como por ejemplo la madera. Ya existe actualmente la madera con tala sustentable. ¿Qué tan sustentable puede ser la tala? Pero existe, ¿no? O con certificación de tala responsable. Y existe eso. Pero al final no nos ponemos nosotros a pensar que están alterando totalmente la dinámica de los seres vivos, ¿no? Porque ahí en esos árboles viven animalitos, llegan aves, pueden pasar mamíferos, se pueden alimentar de él. Entonces, por eso es importante que los materiales que utilicemos sean sustentables. Y otro punto que tiene que ver con sustentabilidad, la durabilidad. Durabilidad también es sustentabilidad. Que no estemos inaugurando la obra o el proyecto y que al año ya parezca eso un rompecabezas o que ya esté totalmente en estado de abandono o descuido, sino que sea aquí otro principio de diseño urbano que es mínimo mantenimiento, también para que lo apliquen en sus proyectos, ¿no? Mínimo mantenimiento. Eso es algo que tienen que considerar y que hemos considerado en algunas obras.
en algunas obras se tenía este principio de diseño urbano, como por ejemplo en la línea 3, cuando nos tocó participar en la construcción de la línea 3, específicamente en la estación de Valsequillo, o sí, en la terminal de Valsequillo, se incorporaron algunas vegetaciones que implicaban este principio de diseño urbano contemporáneo, que era el mínimo mantenimiento. Pero mínimo mantenimiento tampoco significa que sacrifiquemos la calidad o que el diseño no sea necesariamente armónico. Entonces, ese sería el segundo principio que tienen que considerar para sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, hablando de redes urbanas, existe un pavimento que va con este principio que inventó un mexicano, que es el pavimento autorregenerativo. Es decir, el pavimento cero baches. Lo inventó un mexicano. ¿Por qué no lo hemos incorporado? Pues ya saben que siempre hay malinchismo, ¿no? Si es de otro país, apoyamos, pero si es local, pues siempre tenemos que buscar el éxito en otro lugar, ¿no? Siempre existe ese malinchismo en nuestro país de menospreciar lo que hacen los demás y no verlo, ¿no? No importa en este país a veces cuánto te esfuerces, la gente no lo va a ver, no lo va a visualizar, ¿no? Pero no nos tenemos que sentir mal por ello. Al contrario, tiene que ser una motivación para seguirle echando ganas, ¿no? Y seguir siendo resilientes. Estas son las etapas, esta imagen que ven ahí son las etapas para la realización de un proyecto a nivel urbano. Lo primero es la contextualización de la calle. Y estamos hablando específicamente de sistemas y redes urbanas, ¿no? Primero es contextualización de la calle. Este protocolo o este proceso cambia un poco a nivel de ingeniería y a nivel de arquitectura, pero este proceso es el que se lleva a cabo a nivel de urbanismo y que ustedes muchas veces lo llevan aplicado directamente en su taller, a lo mejor de forma natural, ¿no? Es decir, que lo hacen a veces sin darse cuenta. Lo mismo, eso es lo que a veces pasa, ¿no? Que ustedes ya tienen esta metodología perfectamente bien definida, pero muchas veces no se dan cuenta que es una metodología, ¿no? Entonces, la primera etapa, que es la contextualización, definición de la visión y definición de la vocación de la calle, sirve para entender cómo la intervención de la calle se va a adaptar dentro del área de influencia. A ustedes le llaman en sus talleres seguramente problemáticas, ¿no? Les llevan más o menos así en los talleres, a esta etapa. Luego, identificar ejemplos locales de los que se puede aprender, es decir, buscar algunas ideas que se ha hecho algo parecido y que nos permita entender qué se hizo mal y qué se hizo bien. Esto ustedes en sus talleres le llaman analogías. Analogías. Entender la identidad del lugar. Esto es el análisis cultural, que en sus talleres le llaman análisis social, ¿no? Análisis social, donde identifican las costumbres, religión y todos esos aspectos que tienen que ver con la localidad y con el aspecto social del ser humano. Pero vean que cambia de nombre, pero es exactamente lo mismo que ustedes ya están acostumbrados a hacer en sus talleres. La siguiente etapa, ya que tenemos nosotros esa información, que en conjunto se conoce como diagnóstico, ¿no? Y también se conoce como diagnóstico pronóstico. Seguramente a lo mejor también en algún taller le habrán llamado de esa manera a estas tres etapas iniciales. La siguiente etapa dice, el planteamiento de alternativas y el análisis de la solución busca definir el diseño conceptual y tiene como objetivo identificar la estrategia para poner a prueba el proyecto, revisar el diseño y su calidad y elaborar un presupuesto preliminar. Todavía en esta etapa no podemos nosotros hacer un presupuesto preliminar del proyecto, aunque existen, por ejemplo, paramétricos que nos pueden ayudar a orientarnos cuánto va a costar ese proyecto, porque el costo de un proyecto también determina su factibilidad. Si de repente, por ejemplo, que a mí me gusta un lapicero, ¿no? Y me lo quiero comprar, pero si yo no tengo el presupuesto para poderlo comprar porque está muy caro,
aunque yo lo necesite o lo quiera mucho, pues a lo mejor ni siquiera es la necesidad real. Puede ser que yo ahorre, me esfuerce, trabaje mucho y lo pueda comprar, pero no es mi necesidad. Lo mismo pasa con un proyecto, ¿no? Si es muy caro y esto va a implicar que no exista una factibilidad del por qué se deba de realizar. Y la última etapa que dice desarrollo del anteproyecto y proyecto ejecutivo, dice, la última fase del proceso de diseño es la elaboración del proyecto ejecutivo, que incluye diseño integral, presupuesto, coordinación institucional y programación de obra. Esto para proyectos urbanos. En proyectos arquitectónicos cambia un poco la estructura o la metodología para elaborar un proyecto. Cambia significativamente, ¿no? Pero también concluyes en un proyecto ejecutivo donde hay un diseño, inicias con el análisis espacial y ya después concluyes con la elaboración del proyecto ejecutivo. En edificación urbana hablamos de la diferencia entre anteproyecto y proyecto ejecutivo. Entonces espero que se acuerden un poco de esto, ¿no? Ya fue en las últimas semanas que hablamos de la diferencia entre anteproyecto y proyecto ejecutivo. Básicamente es su contenido. Proyecto ejecutivo es cuando ya se tienen todos los documentos necesarios para que ese proyecto se pueda ejecutar. Ejecutable, ¿no? Ejecutivo viene de ejecutable, que se pueda hacer, que ya no te hace falta absolutamente nada porque ya tienes todos los documentos necesarios para que eso se materialice. Eso es un proyecto ejecutivo. Anteproyecto es aquella etapa donde todavía podemos nosotros hacer modificaciones sin necesidad de alterar totalmente el avance que ya se tiene, ¿no? Porque si yo hago cambios significativos ya con un proyecto ejecutivo, esto implica muchos, implica una alteración en la parte del presupuesto. Y entonces ya el presupuesto original que habíamos hecho ya no sirve porque ya se cambió totalmente el proyecto. Con que cambies un material o con que cambies la superficie, automáticamente cambia todo el proyecto, ¿no? O cambian los volúmenes y esto da como resultado el cambio del presupuesto. Siempre es importante que a pesar de que dice, aquí ya entramos un poco en los costos, porque es lo que le va a dar factibilidad y aparte es la materia que precede esta materia. En el eje de la tecnología, me refiero específicamente al eje de la tecnología. Entonces, por ejemplo, nunca debemos de hacer que el diseño, explicando un poco el gráfico que está ahí, nunca debemos hacer que el diseño pese más que el dinero. Tiene que haber un equilibrio entre el diseño y lo que cuesta el proyecto. Si yo hago un diseño muy complicado, poco a poco la balanza va a hacer que se eleve el presupuesto. Se va a ver padrísimo ese proyecto, pero ¿qué factibilidad hay que se pueda realizar? No vamos a hacer proyectos increíbles o futuristas o como le quieran llamar o complejos que al final se van a quedar solamente en el papel y que no se van a realizar. Entonces debemos de equilibrar el diseño con el presupuesto, que ambos se puedan equilibrar. Y esto en todo, ¿no? Porque les digo, puedo yo hacer un proyecto maravilloso, que le guste a todos, que se vea padrísimo, pero que cuando me pregunten cuánto va a costar eso, no exista forma de financiarlo. Entonces, ¿de qué me va a servir hacer un diseño tan padre, ¿no? ¿Qué va a estar pasando? Que el diseño que no es tan extravagante o que no es tan complejo va a terminar ganando el proyecto porque cuesta menos. Es como, por ejemplo, compramos una cartera, ¿no? De repente a lo mejor vemos una cartera que está padrísima, pero cuesta carísima, y de repente vemos una cartera que está sencillita, pero es para lo que alcanza. Entonces, ¿qué nos vamos a comprar? Pues la cartera sencilla, ¿no? Lo mismo pasa con un presupuesto. Te van a decir, pues está bien padre, pero no existe el monto para poderlo financiar. Siguiente parte de la diapositiva, ¿no? Dice,
¿Cómo se evalúa la calidad del diseño? Se pueden incluir integración del diseño con el contexto, es decir, ¿cómo puedo ver qué tan bueno es el diseño, no? Un buen diseño es aquel que se integra al entorno, sobre todo a nivel urbano, ¿no? Si a nivel arquitectónico es importante la integración de la arquitectura y su contexto, con mucha mayor razón a nivel urbano tiene que empatar y tiene que cuadrar todo, verse perfectamente armónico. También se tiene que evaluar la calidad visual, que también se ve el proyecto eh, físicamente, ¿no? Por así decirlo. Seguridad vial, que no se ponga en peligro la integridad de las personas. Análisis de riesgos, por ejemplo, que no de repente se vea bien padre una calle arbolada, pero que sea una zona que es de alto índice de delincuencia. Lo único que vas a hacer es incentivar a la delincuencia, porque se pueden esconder detrás de un árbol y listo, ¿no? Entonces se va a ver padrísimo el diseño, pero no es seguro. Factibilidad de acomodar los diferentes usuarios, es decir, esto se refiere a paréntesis, calle completa, ¿no? Accesibilidad, también es importante que lo tengamos nosotros que tomar en cuenta, y el punto del impacto ambiental. ¿Cómo ese proyecto va a alterar el medio ambiente existente? Checklist para un proyecto o anteproyecto de tipo urbano. Priorización de objetivos, costos, que conocemos como presupuesto, actores involucrados, quienes van a participar, SEDATU, INFES, Secretaría del Bienestar, el ayuntamiento municipal correspondiente, gobierno del estado, la federación y así sucesivamente, cuáles son las dependencias involucradas, ¿no? Luego, diseño esquemático. Posteriormente, la integración de la infraestructura y permisos y normatividad. Ese sería el proceso, ¿no? Presupuesto preliminar. En esta fase se recomienda identificar el origen de los recursos. Esto es algo que muchas veces en los talleres seguramente les han preguntado, ¿no? ¿Y quién va a financiar ese proyecto? Es importante que desde el principio lo tengamos claro, ¿no? ¿Qué tipo de partidas o qué niveles de gobierno pueden financiar o van a estar a cargo de ese tipo de proyectos? La capacidad institucional requerida para la especificación del proyecto ejecutivo, es decir, se refiere un poco más al tema del mantenimiento, ¿no? Y si no alcanza para poder darle mantenimiento, se puede optar por un esquema de fideicomiso. Pero si más o menos saben lo que es fideicomiso, es algo en lo que yo no estoy totalmente de acuerdo. El fideicomiso, con dinero público, hacer una obra y asignársela a un privado. Ese es el resumen de fideicomiso. Siguiente, precosteo paramétrico. Un costo paramétrico es el valor por metro cuadrado de obra que se puede ejecutar, pero es solamente a nivel referencial. Es decir, que solamente es un aproximado, no es exacto. Por eso dice precosteo, ¿no? Áreas de intervención, cuantificación preliminar. Esto lo conocemos como cubicación o números generadores. A partir del diseño conceptual y una vez aprobado este, la última fase es elaborar el proyecto ejecutivo. A continuación se presentan algunas actividades y elementos complementarios que se pueden encontrar en el manual de calles de SEDATU: diseño integral, presupuesto, coordinación institucional y programación de obra. Estos son algunos documentos que se necesitan, o algunos planos, perdón, no documentos, que se necesitan para un proyecto del tipo del que vamos a hacer, ya a nivel ejecutivo. El primer elemento que se necesita se llama proyecto geométrico o arquitectónico, ¿no? Le llaman,
plano geométrico, creo que sí, plano geométrico le llaman. Luego, proyecto de implantación, es decir, la propuesta, proyecto de balizamiento y señalización, esto tiene que ver directamente con señales verticales y horizontales, proyecto de ingenierías y servicios, todo lo que agua potable, drenajes, fibra óptica, a eso se refiere, proyecto de excavación y nivelación, proyecto de mobiliario urbano, proyecto de drenajes y escurrimientos. Esos serían algunos planos que se necesitan para el tipo de proyecto que vamos a realizar y que piden las instituciones. A veces reciben otros nombres, pero básicamente el producto es el mismo, ¿no? Aquí podemos ver un antes y un después de cómo el diseño urbano pues cambia totalmente un sistema y una red urbana. Cómo simplemente a través de urbanismo táctico se puede cambiar completamente la perspectiva y también el funcionamiento de una ciudad. Por ejemplo, acá se ve que están súper inseguros, ¿no? Alguien que de repente vaya texteando, pues puede provocar aquí un accidente en toda esta conglomeración. Sin embargo, aquí en esta parte reducen la línea del deseo e incluso se alcanza a ver una mayor seguridad. La verdad es que en Brasil se están haciendo cosas bien interesantes en cuestiones de urbanismo, pero también tenemos en México nuestros ejemplos de urbanismo táctico y del buen y correcto funcionamiento del diseño en los sistemas y redes urbanos. Esto nada más es como introductorio, ¿no? Para que vean el tipo de vialidades que tenemos seguramente y el tipo de infraestructura que queremos, ¿no? Ese es el tipo de sistemas y redes urbanas que queremos en nuestro país, como la vemos, y vean que no se necesita realmente mucha inversión. Una de las características, bueno, existen otras metodologías, pero eso es urbanismo táctico. Básicamente el urbanismo táctico, la verdad es que es muy barato y además funciona adecuadamente, pero siempre y cuando se lleven a cabo eh, estudios de mercado, ¿no? Se tienen que llevar siempre a cabo estudios de mercado para ver que, perdón, estudios de mercado, estudios viales para ver que eso verdaderamente pueda funcionar. Estudio de mercado es otra cosa, para que eso verdaderamente pueda funcionar. Si no, el día de mañana, ahí con un urbanismo táctico mal aplicado, vamos a generar un nodo conflictivo y también una inconformidad con la población. Y van a bombardear medios, redes sociales, porque la intervención no necesariamente fue la mejor, ¿no? No se hizo un análisis espacial antes de la intervención, un análisis profesional. Ya con este punto iniciamos en una de las primeras redes que vamos a comentar, ¿no? Que es el agua potable. Vamos a iniciar con el tema de agua potable, entonces ya básicamente empezamos ya a concretar, ¿no? Aunque las imágenes que veíamos nosotros en clases pasadas, podemos observar ya cuál es su ubicación, entonces ya no venimos desde cero, ya vimos cajas de válvulas, ya vimos su ubicación, algunos materiales, medios de mecanismos de conexión, entonces ahorita que ya entremos de lleno en el tema de agua potable, automáticamente ya vamos a entender algunos conceptos y también vamos a relacionar mejor la información. Entonces, aquí ya empieza eh, lo bueno, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es lo que vamos a ver contenido en este tema de agua potable? ¿Qué es a lo que me comprometo a explicar? Punto número 1, pozo, línea de conducción, estación de bombeo, caseta, tanque, red de distribución, toma domiciliaria y cuadro de agua. Esto lo tienen que representar directamente en su plano de agua potable. Entonces, recuerden que hay una actividad en Blackboard que se llama plano de agua potable. Hablando de Blackboard, la actividad 1.2 examen web está activa hasta el 26 de agosto. Si no lo han hecho, es tiempo y momento para poderla realizar. Ya después no va a haber prórroga y desaparece la actividad. Profe, es que no puedo ver la actividad. Es porque el 26 de agosto o después de ese día
desaparece la actividad. Es muy fácil, es un examen de creo que 10 preguntas, hay que ver un video de 10 minutos, tampoco es tan extenso, sobre la ley de asentamientos humanos y listo, no implica mucho tiempo. Y aparte, pues les va a dejar ahí un conocimiento, ¿no? Recuerden que evidentemente si yo quiero aprender más, tengo que dedicar de mi tiempo para poder aprender más allá de lo que puedo, ¿no? Claro, Gustavo. Profe, bueno, sin espolear, por así decirlo, nada del video, yo tengo una pregunta y es de que si se llevó a cabo todas las acciones que menciona, o sea, todo lo que debió haber hecho cada municipio o gobierno, ¿sí se llevó a cabo o no? Bueno, es un proceso en el cual se tiene que, la respuesta pues sería no. Y yo creo que hasta tú mismo la tienes, ¿no? Nada más me querías hacer un examen. La respuesta pues es que no se ha llevado a cabo, pero es una forma en la que empezamos a cambiar ya la forma de ver al territorio. Creo que ibas a comentar algo. Ah, bueno, que no era que le quisiera hacer un, ajá, perdón, que no era que le quisiera hacer un examen, sino solamente confirmar, o sea, a lo mejor yo estaba mal y a lo mejor usted tenía otra información, por eso, pues quería saber, pero no era Sí, eso. hay cosas que sí ayudaron con la ley, pero hay otras que todavía seguimos teniendo las malas prácticas. Pero la verdad es que en los últimos años, hablando de asentamientos humanos, sí ha cambiado significativamente la perspectiva y la importancia que tiene el urbanismo. Está cambiando. Sean pacientes, pero yo les aseguro que está cambiando y se están dando cuenta de la importancia que tiene el urbanismo. Y esto lo hemos visto a través de distintas conferencias, foros. En mi época, por ejemplo, todavía no se tenía que el webinar de no sé qué de urbanismo. Ahorita yo les aseguro que por lo menos una vez al mes tenemos un evento de urbanismo, por lo menos. Entonces esto nos permite ver la importancia que está retomando, ¿no? Por ejemplo, también a lo mejor algunos de ustedes ya sabrán eso, ¿no? Pero el TEC de Monterrey también oferta la carrera de urbanismo, también la oferta, ¿no? Una universidad como la UAP y como el TEC de Monterrey no pueden estar equivocadas, no pueden estar equivocadas. Si bien le ha costado mucho al urbanismo volver a retomar su importancia a lo largo del tiempo, hoy en día ya se están dando cuenta de eso. Y les voy a decir algo, siempre en los foros o cuando hay conferencias, yo siempre pregunto a los ponentes el por qué el trabajo de la ciudad no lo está haciendo un urbanista, porque normalmente los conferencistas son arquitectos con especialidad en urbanismo o arquitectos nada más. Y lo vemos también en las dependencias, ¿no? Entonces, pues siempre esa es mi pregunta. Pero evidentemente, en cada cambio de paradigma, como lo es la ley de asentamientos, siempre va a haber un proceso donde algunas cosas ya se empiecen a hacer y otras, pues cueste trabajo de cambiar las malas prácticas. Es muy fácil desacostumbrarse o hacerlas, más bien es muy fácil hacer las cosas mal y difícil que nos acostumbren ahora a hacerlas bien. Entonces, eso toma una serie de tiempo para empezar a borrar esas malas prácticas de cuando pues las cosas no se hacían adecuadamente en el urbanismo, ¿no? Va a tomar un tiempo, obviamente a lo mejor esta ley posteriormente se vuelve a modificar, pero como toda ley, siempre al principio cuando se lanza una ley, se hablan cosas maravillosas de ella, pero todavía hay muchas, una cosa es verla en el papel y otra cosa es ya directamente su aplicación, ¿no? Entonces, como le decía a Gustavo, yo estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen la respuesta, ¿no? De si se hacían o si hacen o no se hacen las cosas que dice el video, pues la respuesta es que no. Pero evidentemente algunas cosas sí han cambiado con respecto a la ley anterior. ¿Qué vamos a ver en esta? Gracias, Ah, profe. bueno, entonces ya para concluir, perdón, Gustavo, no sé si vas a comentar algo. Solamente que gracias. Ah, no, a ti. Entonces, ya nada más como para cerrar ese tema de Blackboard, tienen todavía
2 días para poder elaborar la actividad. No recuerdo ahorita, déjenme checar de una vez el calendario de clase, haciendo y aprovechando el comercial para que vean el calendario de actividades, porque este calendario, una vez que la actividad pasa de la fecha que tenemos aquí en criterios de evaluación, se borra de Blackboard. Entonces, por eso muchos pueden decir, profe, es que ya no vi la actividad, es porque ya pasó la fecha. Pero ahorita hay una oportunidad para que tienen 2 días para poder elaborar la 1.2, ¿no? La 1.1 ya se borró, esa ya quedó atrás. Entonces, estén muy pendientes aquí en criterios de evaluación. Sí, creo que sí es acá. Pueden checar ustedes las fechas en las que se borra la actividad. Yo les daba al principio de la materia la recomendación que avanzaran en las actividades.